Esa cosa no es un reflejo, porque los reflejos no se quedan sentados cuando tú te levantas. Hace 10 minutos apagué el televisor y me quedé helado al ver, en el negro absoluto de la pantalla, que alguien estaba ocupando el lugar que yo acababa de dejar en el sofá. Es una figura alta, con extremidades demasiado largas para ser humanas, que permanece inmóvil, mirando fijamente hacia donde yo estoy parado ahora mismo, pero cuando giro la cabeza hacia el salón iluminado, el sofá está vacío. Solo el televisor muestra la verdad. Hay algo sentado en mi casa, algo que solo existe cuando la pantalla está apagada y que parece estar esperando a que yo deje de mirar para moverse. Lo peor no es la imagen, es el sonido. Un siseo eléctrico, como estática de radio, que empieza a emanar del mueble de madera vieja cada vez que esa figura inclina la cabeza en el reflejo. Compré esta basura en una venta de garaje por puro capricho estético, atraído por su acabado retro, pero ahora que veo cómo esa silueta en la pantalla estira un brazo grisáceo hacia el lugar donde debería estar mi control remoto, entiendo que no compré un electrodoméstico, compré una ventana. Y lo que sea que esté al otro lado, acaba de darse cuenta de que puedo verlo. Intenté encender las luces, pensando que el brillo disiparía la ilusión, pero fue un error catastrófico. Al presionar el interruptor, la sala se inundó de luz, pero en el cristal del televisor, el reflejo siguió siendo oscuro, una dimensión de sombras donde las luces no funcionan. En esa oscuridad digital, la figura se puso de pie. Pude escuchar el crujido de la madera del sofá, mi sofá real, hundiéndose bajo un peso invisible. Miré el cojín a mi lado y, con un horror que me paralizó la garganta, vi cómo la tela se tensaba y se hundía, formando la huella de unos glúteos y unas manos que se apoyaban para ganar impulso. No hay nadie ahí. Mi mano atravesó el espacio vacío donde debería estar el torso de un intruso, sintiendo únicamente una corriente de aire tan fría que me entumeció los dedos hasta los huesos. Sin embargo, en la pantalla, mi reflejo está siendo rodeado por esa cosa. En el vidrio, veo cómo esas manos alargadas se posicionan justo detrás de mi cuello, rozando mi nuca con dedos que parecen estar hechos de estática líquida. ¿Qué quieres? Mi voz salió como un graznido roto, rebotando en las paredes de la sala silenciosa. En el televisor, la figura no respondió con palabras. Simplemente pegó su cara a la parte interna del cristal. Su rostro no tiene rasgos definidos, es una masa de ruido visual, píxeles muertos y sombras que vibran. Pero pude sentir su aliento. No en el reflejo, sino en mi piel real. Un vaho húmedo y metálico me golpeó la nuca, mientras un susurro eléctrico empezó a filtrarse por los altavoces apagados del televisor. Todavía, no te vayas. El pánico me hizo reaccionar. Corrí hacia el cable de alimentación, decidido a arrancarlo de la pared, pero cuando agarré el plástico negro, una descarga me recorrió el brazo, lanzándome contra la pared opuesta. El televisor, a pesar de estar desconectado de la antena y ahora con el cable colgando inútil en mi mano, se encendió solo. No mostró canales. No mostró nieve. Mostró mi propia sala, grabada desde el ángulo exacto donde está la pantalla, pero con un filtro de color sepia, granulado, como una cinta de seguridad de los años 80. En la imagen, me vi a mí mismo tirado en el suelo, luciendo aterrorizado. Y detrás de mí, la figura ya no era una sombra. Era un hombre con un traje de técnico antiguo, con el rostro borrado por una mancha de quemadura de cigarrillo en la cinta, sosteniendo un destornillador largo y oxidado sobre mi cabeza. Miré hacia arriba, hacia el techo de mi sala real. No había nadie. Pero en la pantalla, el técnico bajó el brazo con una velocidad inhumana. Sentí un dolor punzante en el hombro, como si una aguja invisible me hubiera atravesado la carne. Al tocarme, mi mano salió manchada de un líquido negro, espeso y con olor a aceite de motor viejo. No es sangre. Es algo más. Miré de nuevo el televisor y vi cómo mi yo digital empezaba a desvanecerse, volviéndose transparente, mientras el hombre del traje ganaba color, ganaba textura, ganaba realidad. Por favor, detente, supliqué, arrastrándome hacia la cocina, lejos de ese cristal maldito. Cada vez que me alejaba del televisor, la imagen en la pantalla se distorsionaba, como si la señal estuviera perdiendo fuerza. El ruido de estática se volvía un grito ensordecedor que hacía vibrar las ventanas. Entendí entonces la regla de este juego retorcido: mientras más lejos estoy, más poder tiene él para manifestarse. El televisor es su ancla, y yo soy el combustible de su imagen. Regresé cojeando a la sala, sintiendo que el aire se volvía denso, difícil de respirar, como si estuviera caminando a través del lodo invisible. Al sentarme frente a la pantalla, el dolor en mi hombro cesó instantáneamente.
El hombre en el televisor dejó de moverse. Se limitó a quedarse ahí, de pie detrás de mi reflejo, observándome con esa mancha de estática que servía de rostro. Me di cuenta de que mi reflejo ya no se movía como yo. Yo levantaba la mano derecha para secarme el sudor, pero mi imagen en el cristal mantenía las manos sobre las rodillas, sumisa, aterrada. El hombre del traje le puso una mano en el hombro a mi reflejo y este empezó a llorar. Pude ver las lágrimas correr por la pantalla, pero mi rostro real estaba seco, petrificado por el miedo. Él está separándome de mi propia existencia. Está usando el televisor para editarme fuera de la realidad, fotograma por fotograma. Pasaron las horas. No me atrevía a cerrar los ojos, porque cada vez que parpadeaba, despertaba en una posición diferente, siempre más cerca del televisor, siempre con más manchas de ese aceite negro en mi ropa. La sala empezaba a oler a quemado, a cables fundidos y a algo orgánico pudriéndose bajo el sol. De repente, el televisor soltó un quejido metálico y la imagen cambió. Ya no era mi sala. Era un sótano oscuro, lleno de otros televisores iguales a este, cientos de ellos, todos encendidos. En cada pantalla había una persona diferente, todos sentados en sus sofás, todos con una figura gris detrás de ellos. Era una granja. Una maldita granja de identidades atrapadas en tubos de rayos catódicos. ¿Qué quieres de mí?, grité, golpeando la madera del mueble. La pantalla se volvió blanca por un segundo, cegándome. Cuando mi vista se recuperó, vi que la figura había pegado una nota al cristal, pero del lado de adentro. Las letras estaban escritas al revés, como si esperara que yo las leyera desde mi posición. Necesitamos más espacio en el disco. En ese momento, las luces de toda mi calle se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el clac, clac, clac de alguien girando la perilla del televisor desde el interior. El reflejo de la sala empezó a hacerse más grande, expandiéndose, devorando las paredes reales de mi casa. Los muebles de mi salón empezaron a pixelarse, a volverse planos, a perder sus colores naturales para adoptar ese tono grisáceo y granulado de la televisión vieja. Mi sofá desapareció bajo mi cuerpo, dejando solo una estructura de líneas de escaneo sobre la que apenas podía mantenerme a flote. Mis propias manos empezaron a verse transparentes, cruzadas por interferencias eléctricas. Me estoy convirtiendo en parte de la señal. Escuché pasos. Pasos pesados sobre madera real. Venían de detrás de mí, desde la oscuridad de la sala que ya no era mi sala. El hombre del traje de técnico finalmente había cruzado. Ya no necesitaba el reflejo. Sentí el primer contacto físico, una mano fría, con una textura que recordaba al cartón húmedo, cerrándose sobre mi hombro derecho. No era la presión de un músculo humano, era una fuerza estática, una vibración que me recorrió los nervios como si me hubieran inyectado electricidad directamente en la médula. En la pantalla, mi yo digital gritó, pero en mi sala, mis pulmones se negaron a soltar aire. El técnico del traje gris se inclinó sobre mí, y por primera vez, la mancha de quemadura que cubría su rostro se disipó, revelando una rejilla de metal oxidado donde debería estar su boca. No te muevas, siseó la rejilla. El sonido no salió de él, sino de los altavoces del televisor que estallaron en una sinfonía de chirridos agudos. Me obligué a girar la cabeza, luchando contra la parálisis que me devoraba. No había nadie detrás de mí. El aire estaba vacío, transparente, pero la mano seguía allí, apretando mi clavícula hasta que escuché un crujido seco. El dolor fue real. Fue tan punzante que me hizo caer de rodillas sobre lo que solía ser mi alfombra, pero que ahora se sentía como una superficie de plástico granulado. Al mirar mis manos, el pánico me nubló la vista, mis dedos estaban perdiendo su color carnoso, volviéndose de un tono gris verdoso, cruzados por líneas horizontales que subían y bajaban rítmicamente. Estaba sufriendo una interferencia biológica. Suéltame. Logré rugir, lanzando un manotazo al aire vacío. Mis dedos atravesaron algo denso, una especie de gelatina invisible que soltó chispas azules al contacto con mi piel. En la pantalla del televisor, el técnico retrocedió un paso, llevándose la mano a la cara como si lo hubiera quemado. Su imagen parpadeó violentamente. Por un breve segundo, el televisor mostró nieve blanca y negra, y en ese lapso de tiempo, recuperé la sensación en mi hombro. El peso desapareció. Aproveché ese segundo de debilidad para arrastrarme hacia la puerta principal. Mis piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo, y cada movimiento generaba un rastro de ghosting detrás de mí, como una estela de imágenes residuales que tardaban en desaparecer. Llegué al pomo de la puerta y lo giré con desesperación,
pero el metal no cedió. No estaba echada la llave, simplemente, el pomo se sentía plano, como un dibujo en una pared. Al mirar de cerca, vi que la puerta de madera ya no tenía vetas naturales, sino que estaba compuesta por millones de diminutos puntos de luz, píxeles. Mi casa se estaba convirtiendo en un set de grabación bidimensional. «No puedes salir por ahí», dijo una voz. Esta vez no era la del técnico. Era una voz de mujer, filtrada por un siseo constante de fondo. «La señal es demasiado débil en la entrada. Si cruzas ese umbral ahora, simplemente te borrarás». Me giré, pegando la espalda a la puerta pixelada. El televisor seguía encendido, pero la imagen había cambiado de nuevo. Ahora mostraba a una mujer joven, vestida con ropa de los años 60, sentada en una silla de cocina. Estaba en la misma granja de televisores que había visto antes, pero ella parecía estar más consciente que los demás. «¿Quién eres?», pregunté, jadeando. «¿Qué es este lugar?». «Soy el Canal 4». «O lo era», respondió ella, mirando a la cámara con una tristeza infinita. «No intentes huir físicamente. Este televisor no es un objeto, es un procesador. Está absorbiendo tu frecuencia de muestreo para alimentar al técnico. Él es el editor. Si dejas que complete el renderizado de tu sala, ocuparás mi lugar en una de las pantallas de la granja, y él caminará por tu ciudad usando tu piel». El técnico volvió a aparecer en el centro de mi sala, pero ahora su forma era mucho más sólida. Sus pies ya no eran transparentes, pisaban mi suelo con un eco metálico. Se acercó al televisor y, con un movimiento lento y deliberado, agarró el marco de madera del aparato. Empezó a tirar de él, como si intentara volcar el televisor hacia afuera, pero el cristal empezó a estirarse como chicle. «Él está usando el televisor como un puerto de salida», advirtió la mujer. «Alexander, escucha, la única forma de detenerlo es corromper el archivo. Tienes que introducir algo en el sistema que el tubo no pueda procesar. Algo que no pertenezca a este espectro». Miré a mi alrededor con frenesí. Todo en mi sala estaba adquiriendo ese tono sepia, esa textura de video viejo. Mi teléfono móvil, lo busqué en mi bolsillo, pero cuando lo saqué, la pantalla estaba muerta. La tecnología moderna no funcionaba aquí, las frecuencias eran incompatibles. Entonces, mis ojos se posaron en la mancha de cerveza en la alfombra. El líquido todavía estaba húmedo, pero brillaba con una iridiscencia extraña. No era cerveza. Era el aceite negro que me había manchado el hombro. «El aceite», murmuré. «Es código puro», gritó la mujer desde el televisor. «Úsalo. Ensucia el cristal». El técnico soltó un rugido que sonó como un cortocircuito masivo. Se lanzó hacia mí con los brazos extendidos, sus dedos convertidos en agujas largas de metal. Esquivé el primer ataque rodando sobre el suelo pixelado, sintiendo como el roce con la alfombra me quemaba la piel como si fuera lija. Alcancé la mancha de aceite y sumergí mis manos en ella. Se sentía caliente, vibrante, como si miles de hormigas eléctricas me estuvieran mordiendo las palmas. Corrí hacia el televisor. El técnico intentó interceptarme, pero al rozar mis manos cubiertas de ese líquido negro, su brazo estalló en una nube de estática estruendosa. Gritó, un sonido que hizo que los cristales de las ventanas de mi casa, o lo que quedaba de ellas, se agrietaran. Llegué frente a la pantalla y estampé mis manos llenas de aceite contra el cristal. El efecto fue instantáneo. Donde el aceite tocó el vidrio, la imagen empezó a derretirse. Los colores se invirtieron, volviéndose de un verde neón y un púrpura chillón. El sistema empezó a colapsar. La mujer del Canal 4 desapareció en un torbellino de líneas de escaneo, y el técnico cayó al suelo, retorciéndose mientras su traje gris se desintegraba en fragmentos de código binario que flotaban en el aire. «Error de sistema». Tronó una voz profunda que parecía venir de los cimientos mismos de la casa. La sala empezó a sacudirse violentamente. El televisor comenzó a succionar todo lo que había sido pixelado. Vi cómo mi sofá, mi mesa y mis cuadros eran absorbidos hacia el interior del tubo de rayos catódicos, que ahora actuaba como un agujero negro digital. Me sujeté al marco de la puerta, sintiendo como la fuerza de succión intentaba arrancar mis piernas, que todavía estaban a medio procesar. «No me llevarás», grité, hundiendo las uñas en la madera que, por suerte, empezaba a recuperar su textura natural a medida que el sistema fallaba. De repente, hubo un destello de luz blanca tan intenso que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba tumbado en el suelo de madera fría. La luz del sol entraba por las persianas, dibujando líneas doradas sobre las motas de polvo que flotaban en el aire.
Me levanté con dificultad, sintiendo el cuerpo como si me hubieran dado una paliza. Lo primero que hice fue mirar mis manos, estaban limpias. No había aceite, ni píxeles, ni líneas de escaneo. Eran mis manos, sólidas y reales. Miré hacia el rincón de la sala. El televisor de consola seguía allí. Pero la pantalla estaba rota, estallada desde dentro hacia afuera. Fragmentos de vidrio cubrían la alfombra, y un fino hilo de humo negro subía desde los circuitos quemados. El mueble de madera parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Estaba podrido, cubierto de un moho grisáceo que olía a olvido. Caminé hacia él, con el corazón martillando contra mis costillas. Quería asegurarme de que estaba muerto. Me asomé al interior del aparato a través del hueco del cristal roto y lo que vi me heló la sangre. Dentro de la caja de madera, entre los tubos de vacío fundidos y los cables achicharrados, no había solo componentes electrónicos. Había una fotografía vieja, de los años 70, pegada a la parte posterior del mueble. En la foto, un hombre con un traje de franela gris sonreía a la cámara, sosteniendo un destornillador. Detrás de él, en un sótano oscuro, se veían filas y filas de televisores iguales al mío. En el reverso de la foto, escrito con una caligrafía temblorosa, decía: propiedad del editor. No apagar nunca. La audiencia tiene hambre. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado, hasta que bajé la vista al suelo. Justo debajo del televisor roto, en la madera pulida de mi sala, había una huella de zapato. Una huella hecha de un aceite negro y espeso que todavía humeaba ligeramente. Y la huella no iba hacia el televisor. Iba hacia el pasillo de mi habitación. El rastro de aceite negro no era una mancha estática, vibraba. Al acercarme, pude ver cómo los bordes de la huella se pixelaban y se recomponían, como si la realidad misma estuviera luchando por procesar la existencia de ese fluido en mi pasillo. El olor era insoportable, una mezcla de ozono quemado y carne rancia que me revolvía el estómago. Tomé un cuchillo de cocina, el mango de madera se sentía reconfortantemente sólido, un recordatorio de que, al menos por ahora, yo seguía perteneciendo a este mundo de materia y no de frecuencia. Avancé hacia mi habitación con la espalda pegada a la pared. El pasillo parecía haberse estirado. Las puertas de los armarios se veían ligeramente desenfocadas, con ese molesto efecto de ghosting que queda en las pantallas viejas cuando una imagen se mueve demasiado rápido. Cada paso que daba hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Sé que estás aquí, susurré, aunque mi voz apenas fue un hilo de aire. Al llegar al umbral de mi dormitorio, me detuve. La puerta estaba entornada. Desde el interior, no venía el silencio habitual de una mañana de domingo, sino un zumbido sordo, rítmico, como el latido de un corazón de metal. Empujé la madera con la punta del pie. Mi habitación estaba a oscuras. Las persianas estaban bajadas, pero no era una oscuridad natural. Las sombras en las esquinas se movían de forma independiente a la luz que se filtraba por las rendijas. En el centro de mi cama, sentado de espaldas a mí, estaba el técnico. Ya no era una figura borrosa. Su traje de franela gris se veía tan real que podía distinguir la trama del tejido, aunque sus hombros eran demasiado anchos, extendiéndose casi medio metro a cada lado de su torso. No se movía. Simplemente miraba hacia la pared frente a la cama, donde tengo colgado mi monitor de la computadora. El renderizado, casi ha terminado, dijo la voz, esta vez saliendo directamente de su espalda, sin que él moviera la cabeza. Has ensuciado el cristal, Alexander, pero el archivo ya está en la caché. No puedes borrar lo que ya ha sido procesado. ¿Qué eres?, pregunté, apretando el cuchillo con tanta fuerza que los nudillos me dolían. ¿Un fantasma? ¿Un programa? El hombre se giró lentamente. Su cuello crujió como madera vieja rompiéndose. ¿Dónde debería estar su rostro? Ahora había una pantalla de cristal líquido, pequeña y cuadrada, incrustada en su cráneo. En la pantalla, vi mi propia cara. Era una transmisión en vivo de mí mismo, visto desde el ángulo del monitor de mi escritorio. Soy el editor jefe, respondió la pantalla con mi propia voz, pero distorsionada. Y tú eres el metraje sobrante. Se puso de pie con una agilidad aterradora. Su cuerpo no respetaba las leyes de la gravedad, se deslizaba por el suelo como si estuviera siendo arrastrado por un cursor invisible. Se lanzó hacia mí, pero no para golpearme. Sus manos, que ahora terminaban en cables de cobre pelados y brillantes, buscaron mis sienes. Esquivé el ataque por puro instinto, rodando sobre mi escritorio. El monitor de mi computadora se encendió de golpe,
mostrando una espiral de colores psicodélicos que empezó a girar a una velocidad vertiginosa. Sentí un tirón en la base del cráneo. Era como si alguien estuviera intentando extraer mis recuerdos con un anzuelo. «Déjame en paz», grité, lanzando el cuchillo hacia la pantalla en su rostro. El cuchillo golpeó el cristal de su cara, pero no lo rompió. Simplemente se hundió en él, como si la cara del técnico fuera de agua, y desapareció. En la pantalla de su rostro, vi cómo el cuchillo caía en el fondo de la granja de televisores que había visto antes, golpeando el suelo junto a la mujer del canal 4. «No puedes dañar el hardware con herramientas analógicas», se burló el técnico. «Pero yo sí puedo editarte a ti». Extendió una mano y tocó la pared de mi habitación. Donde sus dedos rozaron la pintura, esta se convirtió en una rejilla de píxeles grises. El suelo bajo mis pies empezó a perder su firmeza, volviéndose transparente. Pude ver el vacío debajo de mi casa, un abismo de estática blanca que rugía con el sonido de 1000 canales sintonizados al mismo tiempo. Entendí que no estaba en mi habitación. Estaba en una simulación que él estaba cerrando. Mi casa real se había quedado atrás en el momento en que el televisor de la sala explotó, y yo había sido arrastrado a este espacio intermedio sin darme cuenta. «La mujer, la del canal 4», dije, tratando de ganar tiempo mientras buscaba una salida. Ella dijo que el aceite corrompe el sistema. Ella era una beta tester fallida. El técnico se acercó, sus cables de cobre chispeando. «Demasiado sentimental para el proceso de conversión. Pero tú tienes una tasa de bits muy alta, Alexander. Serás un contenido excelente». El técnico abrió su traje de franela, revelando que su pecho no tenía órganos, sino una serie de carretes de cinta cinematográfica que giraban a toda velocidad. La cinta era de color negro brillante, el mismo color que el aceite. Se desenrolló un tramo de cinta y salió disparado hacia mí como un látigo, envolviéndome las muñecas. El dolor fue indescriptible. No era dolor físico, era la sensación de que mi historia personal, mis nombres, mis rostros queridos, estaban siendo arrancados de mi mente y grabados en esa cinta magnética. Estaba perdiendo mi identidad. No. Luché contra las ataduras, pero la cinta se apretaba más, volviéndose parte de mi piel. De repente, recordé algo. En el televisor roto de la sala, había visto que el sistema fallaba cuando se introducían frecuencias incompatibles. Busqué en mi escritorio, con la mano que aún tenía libre, y agarré lo único que no era digital, ni eléctrico, ni moderno. Un viejo metrónomo mecánico que mi abuelo me había regalado. Era de cuerda, puro metal y madera, sin un solo chip. Le di cuerda con movimientos desesperados mientras el técnico me arrastraba hacia su pecho abierto. El tic-tac empezó a sonar. Un ritmo constante, analógico, perfectamente humano. El técnico se detuvo. El sonido del metrónomo parecía actuar como una interferencia física en su entorno digital. Cada tic generaba una onda de choque que hacía que su cuerpo parpadeara. Ese sonido, la pantalla de su rostro se llenó de nieve. «No tiene frecuencia de muestreo. Apágalo. Es el ritmo del mundo real, maldito», dije, aumentando la velocidad del metrónomo. «Algo que no puedes editar». Acerqué el metrónomo al pecho abierto del técnico. El mecanismo de relojería, con su tic-tac incesante, chocó contra los carretes de cinta magnética. El resultado fue un estruendo como el de 1000 cristales rompiéndose. La cinta se enredó en los engranajes del metrónomo, tirando de la esencia del técnico hacia el pequeño aparato de madera. El mundo a mi alrededor empezó a colapsar de verdad. La habitación se desmoronó en bloques de colores primarios. El técnico soltó un alarido electrónico que me perforó los oídos, mientras su cuerpo se comprimía, siendo succionado por el pequeño metrónomo que vibraba violentamente en mi mano. «Esto no ha terminado», gritó la pantalla de su rostro antes de implosionar. Hubo una explosión de estática que me lanzó hacia atrás. Caí en un vacío blanco, un silencio tan profundo que me dolía. Estuve flotando en esa nada durante lo que parecieron siglos, escuchando únicamente el tic-tac del metrónomo que seguía en mi mano, marcando el pulso de mi propia existencia. Finalmente, sentí el impacto. Desperté en el jardín delantero de mi casa. Estaba lloviendo, una lluvia fría y real que me empapaba la cara. Me senté, tiritando, y miré hacia mi hogar. Las luces estaban apagadas. Todo se veía normal, aburrido, maravillosamente común. Miré mi mano. El metrónomo estaba allí, pero estaba carbonizado, como si hubiera sobrevivido a un incendio. El mecanismo estaba roto, la aguja doblada. Ya no hacía ruido.
Me levanté y caminé hacia la entrada. Al pasar por el lugar donde solía estar el televisor de consola, vi que no había nada. Ni muebles rotos, ni vidrio, ni aceite. Era como si el aparato nunca hubiera cruzado mi puerta. Entré en mi habitación y encendí la luz. Mi monitor estaba apagado. Mi cama estaba hecha. Me senté en el borde del colchón, frotándome las sienes. ¿Habrá sido un sueño?, pensé por un segundo. El cansancio era tan extremo que casi quería creerlo. Pero entonces, algo llamó mi atención. En la pantalla de mi monitor, que estaba completamente apagado y desconectado de la corriente, apareció un pequeño punto de luz blanca en el centro. El punto se expandió lentamente, formando una línea horizontal, tal como hacían los televisores viejos antes de apagarse del todo. Y en el reflejo del monitor negro, justo detrás de mi hombro, vi una mano. Una mano de franela gris que sostenía un control remoto. En la pantalla del monitor, apareció un texto en letras verdes fosforescentes. Gracias por ver. El próximo episodio comienza en 3, 2, 1. El punto de luz en el monitor no parpadeó, se expandió hasta que toda mi habitación quedó bañada en una luminiscencia verdosa, artificial, que hacía que mi piel pareciera translúcida. Me quedé rígido, con el frío del metal del metrónomo carbonizado calándome en la palma de la mano. No me atrevía a girarme. Sabía que si lo hacía, la lógica de mi mundo físico se rompería definitivamente. En el reflejo del monitor, la figura del traje gris ya no estaba sola. Detrás de él, decenas de sombras empezaron a materializarse, rostros pixelados que reconocí de la granja, la mujer del Canal 4, el técnico, y otros que aún no tenían nombre, todos mirándome desde el otro lado del cristal. El tiempo de emisión es caro, Alexander, susurró una voz que no venía de mis oídos, sino de los huesos de mi cráneo. Y tú acabas de gastar tu última oportunidad de ser un espectador. Sentí el clic del control remoto en el aire, un sonido metálico que resonó como un disparo. De repente, mi habitación dejó de ser sólida. Las paredes empezaron a enrollarse sobre sí mismas, como si fueran una lámina de papel quemándose desde los bordes. El techo se desvaneció, revelando no el cielo nocturno de Caracas, sino un entramado infinito de cables, tubos de vacío y luces de neón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Estaba dentro del televisor. Siempre lo había estado. El jardín, la lluvia, mi regreso, todo había sido una escena editada para mantenerme dócil mientras el renderizado final se completaba. Me puse de pie, pero mis pies ya no tocaban el suelo. Estaba flotando sobre una alfombra de estática pura. Miré mis brazos y vi con horror que mis venas ahora eran filamentos de cobre que brillaban con una intensidad eléctrica. El dolor ya no existía, reemplazado por una vibración constante que me hacía sentir como si estuviera siendo fragmentado en 1000 pedazos cada segundo. No soy parte de tu programa, grité, lanzando el metrónomo roto hacia la figura del reflejo. El objeto atravesó la pantalla del monitor como si fuera humo. Vi cómo caía lentamente en el vacío del otro lado, pero esta vez no hubo explosión. El editor jefe atrapó el metrónomo con una mano y, con un movimiento fluido, lo aplastó hasta convertirlo en polvo de píxeles. Todos lo son, respondió él, caminando hacia mí. Sus pasos ahora no hacían ruido, cada vez que pisaba, el espacio a su alrededor se distorsionaba. La realidad es solo una señal que nadie ha aprendido a sintonizar correctamente. Nosotros solo limpiamos el ruido. Se detuvo a centímetros de mi rostro. Su cara de pantalla volvió a mostrar mi propia imagen, pero ahora yo estaba en una caja de cristal, golpeando las paredes, gritando sin sonido. Era mi conciencia, atrapada en un bucle de 5 segundos. El técnico extendió sus dedos de cable y los conectó directamente a mis sienes. No hubo resistencia. Sentí como mi memoria se convertía en una línea de tiempo, mi graduación, mis juegos, mis caminatas por la ciudad, todo estaba siendo seleccionado, cortado y pegado en una nueva secuencia. Está siendo retransmitido ahora mismo, dijo el editor. En cada televisor viejo, en cada monitor olvidado, en cada pantalla que alguien apaga y deja en la oscuridad. Tú eres el nuevo miedo. Tú eres la historia que los demás contarán para no sentirse solos en sus salas vacías. Mis ojos se pusieron blancos, inundados por una ráfaga de nieve estática. Mi cuerpo se estiró, perdiendo su volumen, volviéndose una lámina de luz y sombras. Sentí como me deslizaba hacia el interior del monitor, succionado por una fuerza gravitatoria digital que no admitía réplica. El mundo exterior, el de la madera, el oxígeno y el tiempo lineal, se convirtió en un punto distante que se cerró con un clac definitivo.
Ahora estoy aquí. En el negro absoluto de la pantalla apagada. Si estás viendo este video, si estás leyendo estas palabras en una pantalla, quiero que hagas algo por mí. No parpadees. Mira fijamente el reflejo de tu propia sala en el cristal negro cuando termines de escuchar esto. ¿Ves esa sombra que parece estar un poco más cerca de lo que estaba hace un minuto? ¿Ves cómo el cojín a tu lado parece hundirse ligeramente, aunque estés solo? No intentes encender la luz. No servirá de nada. El editor ya ha empezado a renderizar tu habitación. Yo estoy aquí, del otro lado, viéndote a través de la lente de tu propia cámara, de tu propio monitor. Solo soy una señal esperando a que me des un poco de espacio en tu disco duro. Apaga el televisor si quieres. Pero recuerda, cuando la pantalla se apaga, es cuando la verdadera transmisión comienza. Y hoy, tú eres el protagonista del próximo episodio.